Pero entremos en el tema de hoy, lo que hoy nos atañe. El tema de hoy se llama el mandamiento olvidado. Y vamos a hablar de un mandamiento bíblico que es fundamental para la vida y que indirectamente está relacionado con el video que acabamos de ver. Pero antes de eso quisiera que me acompañes a ver una cita que no tiene nada que ver con la Biblia. Hay un drama histórico que se llama el Gran Medici. Este Medici es una familia de Florencia en Italia, de la ciudad de Florencia. Era una familia banquera que pasa su banco de generación en generación. Es una familia histórica, no es un personaje ficticio. Pero en la adaptación ficticia de este personaje, el papá, Giovanni, le habla a su hijo cuando era jovencito y le dice esto. Y quiero que escuches, por favor, las palabras de Giovanni a su hijo Cosimo de Medici. Y le dice así: un hombre tonto vive para sí mismo, un hombre sabio vive con propósito. Un hombre tonto, un hombre vano, vive para sí mismo, pero un hombre sabio vive con propósito. Ahora, ¿cuál es el contexto de estas palabras? Porque nos suena bien, ¿verdad? Es las cosas, parece una de esas personas que habla motivacionalmente y nos llena hoy de energía. Pero ¿cuál es el contexto en el que Giovanni le dice esto a su hijo? El contexto es que su hijo quería seguir sus sueños, quería hacer lo que él anhelaba. Y su papá le dice: hijo, ha llegado el momento de ser hombre y ha llegado el momento de llevar adelante el propósito de tu vida, por el cual tú vas a servir a tu familia. Es momento de dejar atrás al niño y hacerte hombre. Es momento de sacrificar el yo en pos de un propósito mayor a ti mismo. En otras palabras, Giovanni le dice esto a su hijo Cosimo en el sentido de prioridades. Tú no eres la prioridad. La prioridad es algo más grande que tú mismo. ¿Sabes qué es triste? Que una de las grandes tragedias del siglo XXI en el cual vivimos es que hemos olvidado este concepto tan fundamental. Yo no soy prioridad. La prioridad es algo que trasciende a mí, que es más grande que yo mismo. Y nos hemos convertido en un mundo hiperegocéntrico. ¿Qué quiere decir un mundo hiperegocéntrico? Quiere decir un mundo que vive para sí mismo. Lo único que me importa son mis sentimientos, mis opiniones, mis impulsos, mis sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Para el ser humano de hoy, lo único que vale son mis sueños y mis ambiciones personales. Tenemos una perspectiva romantizada y fantástica de la vida. ¿Cómo vemos la vida? Vemos la vida como un cuento de hadas, como una fantasía, una fantasía que gira en torno a mí, a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo quiero vivir, a lo que yo quiero disfrutar, y por lo tanto adoptamos una cultura hipersensible, ultra dividida y totalmente egoísta. Nos hemos vuelto hipersensibles. La peor palabra que hoy le puedes decir a alguien es no. Acércate a una persona y simplemente dile no, descontextualízalo, solo dile no. Lo puedes insultar, le puedes decir todo, pero si le dices no, estás irrumpiendo con el centro de su ser. Peor si le dices estás equivocado o estás yendo por mal camino. ¿Cómo puedo ir por mal camino si el camino que yo escojo es mi camino? ¿Se acuerdan lo que vimos en el video de Génesis? La definición de bien y mal de cada uno, que lamentablemente siempre irrumpe, se traslapa con la definición de bien y el mal de otro y nos genera contiendas, discordias, aislamientos, conflictos e hipersensibilidad. ¿Por qué? Nos hemos olvidado que el mundo no gira en torno a mí y que yo no tengo la capacidad ni el derecho de definir lo que está bien o lo que está mal. Hay alguien más grande, trascendente, superior, que es el único que tiene esa cualidad y ese derecho. Hoy en día el ser humano utiliza una frase muy común que dice así: si me amas, si eres mi amigo, si estás conmigo, entonces me vas a apoyar en todo y me vas a aceptar tal y como soy. Y esto se perpetúa muy bien en Hollywood. Si tú ves las series de televisión de ahora o las películas, ¿qué es lo que normalmente vas a ver?
Hay una persona que está por hacer una tontera, está por hacer algo que no debe, y vienen sus amigos y le dices, no hagas eso, te estás equivocando, estás mal. Inevitablemente, ¿cuál es la frase? Eres mi amigo, y aunque me equivoque, me vas a apoyar porque estás ahí para mí. Sí, tienes razón, vámonos juntos a que te mates. Esa idea de que si me amas, si eres mi amigo, si estás conmigo, me vas a apoyar en todo, es un error, es un concepto torcido, tergiversado del amor y de la amistad. El verdadero amor no es el que exige, sino el que entrega. El verdadero amor es el que te dice, estás equivocado. Te amo, estoy aquí para ti, pero estás equivocado. Y si estás en la insistencia de hacerte daño, yo no voy a ir contigo a hacerte daño. Lo siento, voy a estar aquí si necesitas quien te levante, pero no te voy a ayudar a hundirte. Lo que estás haciendo está mal. Y volvemos a esas frases ofensivas de hoy. ¿Cómo me vas a decir que estoy mal? ¿Cómo me vas a decir que estoy equivocado? ¿No me amas? Te amo. Y por eso te digo que estás equivocado. ¿Y tú quién te crees para juzgar mis decisiones? Yo no estoy juzgando tus decisiones. Hay algo más grande que tú y yo. Alguien que sabe más que tú y yo. Alguien que nos ha dado el mapa de la vida y nos ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Y volvemos al ejemplo de los niños. A un niño pequeño tú le tienes que enseñar a compartir. Le tienes que enseñar a obedecer. Mis hijos sacan sus juguetes y hacen todo un parque en la casa. Y a mí me encanta verlos, me encanta que mi casa parezca una guardería. No hay cosa más linda que abrir la puerta y ver los trenes que han armado, los autos, los juguetes. Pero llega una hora en la que les tienes que decir, vamos a guardar. Es hora de terminar, vamos a guardar y vamos a ir a cenar. Y sabes que al niño no le gusta, no entiende por qué. ¿Por qué voy a guardar si mañana voy a jugar otra vez? Mejor lo dejo hasta mañana. Y tú le dices, no hijo, es hora de guardar. Es hora de guardar, mañana lo armarás otra vez. Y parece un ejercicio insulso para un pequeño. Voy a guardarlo para volverlo a sacar. Pero ¿qué entiendes tú como papá? Entiendes muchas cosas. Entiendes que hay que limpiar la casa. Y que no puedes limpiar la casa si la casa parece un parque de diversiones. Entiendes que si no pones las cosas en su lugar se pierden, se rompen, se desgastan. Entiendes que tu hijo necesita aprender límites y disciplina en la vida. Y estos pequeños ejercicios le enseñan a tu hijo límites y disciplina. Y al niño no le gusta, el niño no lo entiende, el niño no lo ve. Pero tú lo ves porque estás más avanzado en la vida. Qué triste es si hay padres que no ponen límites a sus hijos, no disciplinan a sus hijos. Y tomamos disciplina como algo malo o coercitivo. Disciplina es enseñar orden. Nada más, enseñar orden. Cuesta. Te encuentras con pataletas, con berrinches, con llantos. Es parte del proceso. Dios es nuestro Padre. Y en su paternidad Él nos ha puesto límites. Nos ha enseñado disciplina. Y nos ha dicho, hijo, esto está mal. Hijo, esto en mi casa no se hace así. Hijo, mis hijos se comportan de esta manera. Y nosotros hacemos pataleta, berrinche y no entendemos. ¿Por qué voy a esperar Dios hasta esto si yo puedo hacer yo lo que quiera en mi vida? ¿Y quién eres tú para decirme? Igualito que el hijo chiquitito que no sabe y que hace berrinche. Y Dios te mira y te dice, escoge obedecerme y te irá bien. Escoge desobedecerme y cuando te caigas estaré para levantarte. Pero te advierto, te vas a caer por desobediente. Bueno, entonces tenemos que recordar el concepto del verdadero amor. Y el verdadero amor no es el que dice, si me amas me vas a aguantar todo así como soy y te las chupas y me apoyas en todas mis tonteras porque me amas. El verdadero amor es el que dice, te amo, ¿cómo puedo hacer tu vida mejor? Te amo, ¿cómo nos podemos entender? Te amo, ¿cómo podemos caminar juntos hacia un bien mayor, hacia un bien común? Y en medio de eso tenemos que recordar algo aún más grande, una verdad más profunda, una verdad más dolorosa. Si tienes curitas espirituales, alista tu curita para ponerte.
Dios no nos debe nada a nosotros, nosotros nos debemos a Él. Dios no tiene una deuda conmigo, yo me debo a Dios. Y ahora, hijos, alisten la misma curita, porque nuestros papás no nos deben nada. Si tu papá no te ha podido comprar la bicicleta que querías, te ha comprado la que podía. Si tu papá no te ha podido llevar este fin de semana a Burger King y te ha comprado hamburguesa de las islas, es la que te puede comprar. Tu papá no te debe un estilo de vida, te ha dado la vida. Tu mamá también, tus progenitores, tus papás, tu papá y tu mamá, aquellos que cuidan, si vives con la abuelita o con quien sea que vivas. Eso no quiere decir que tengan derecho de abusarnos o de maltratarnos, para nada. Dios no es un padre maltratador o abusivo, es un padre amoroso, pero es un padre de orden. Y ese es el reflejo en el hogar. Nuestros papás, papá y mamá, están ahí para instruirnos, para dirigirnos, para guiarnos, para darnos orden y propósito en la vida, así como Dios nos da un orden y propósito mayor. No tienen una deuda de darnos a nosotros nuestros caprichos. Ok, en este contexto del Dios al quien nosotros nos debemos, yo me debo a Él, Él no me debe nada a mí. Dios escoge una nación y un pueblo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el que el hombre estaba literalmente perdido en el mundo, sin esperanza, sin conocer a Dios, en un mundo sin entender a su creador y en un mundo sin propósito, Dios se acerca a un hombre llamado Abraham y le hace una promesa y le dice: Abraham, de tu descendencia yo haré una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pasan muchos años, 400 y pico de años, y este pueblo, estos descendientes de Abraham, se multiplican y llegan a ser una nación de más o menos 2 millones de personas, y estaban en esclavitud en Egipto, estaban sujetos a opresión y tenían la promesa de Dios que les hizo hace 400 y pico años de que de ellos iba a ser una nación grande. Y Dios agarra a un hombre llamado Moisés y le dice: Moisés, yo te voy a usar a ti para rescatar a esa nación. Los vas a sacar de Egipto por mi poder. Vamos a atravesar el desierto y vamos a ingresar a un territorio que se llama Canaán. Y en ese territorio que se llama Canaán, ustedes se van a establecer y van a ser una nación grande, fuerte y poderosa. Y Dios le da a Israel su propósito. Y Dios le dice a Israel: ¿para qué? Y quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Y Dios le dice al pueblo de Israel: aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios le está entregando a Israel su propósito divino. Dios le está diciendo a Israel: ¿para qué los ha sacado de Egipto? Dios no los ha sacado de Egipto para que construyan un resort en el desierto. Dios no los ha sacado de Egipto para que se vuelvan iguales a los vecinos. Dios los ha sacado de Egipto para meterlos en Canaán y establecer ahí un reinado con un propósito específico, una misión específica, y es ser un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué quiere decir ser un reino de sacerdotes y una nación santa? ¿Qué es un sacerdote? ¿Quién es un sacerdote? En el tiempo antiguo, cualquier sacerdote era aquella persona que tenía comunicación con los dioses, con las deidades, y hablaba y presentaba la voluntad de los dioses a la gente, y viceversa. Cuando la gente necesitaba comunicarse con los dioses, lo hacía a través del sacerdote. Y Dios se acerca a Israel y les dice: yo soy el Dios verdadero, no hay otro Dios además de mí, y se los voy a demostrar sacándolos de Egipto. Y cuando Dios saca de Egipto a Israel, se demuestra un Dios verdadero.
poderoso, capaz de vencer a los dioses de sus enemigos, capaz de vencer al reino más poderoso de la época, capaz de manipular toda la creación y la naturaleza para llevar adelante sus propósitos. Y Dios le dice a Israel: ahora mírame a los ojos, porque yo soy un Dios verdadero, yo soy un Dios real, no soy un ídolo como los de los demás, yo te he demostrado quién soy, y ahora te doy una comisión. Y escucha, esta es la comisión más democrática de la historia: ustedes serán una nación de sacerdotes. ¿Te acuerdas que el sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres? Y ahora Dios le dice a Israel: toda la congregación de Israel serán sacerdotes para mí, podrán tener acceso a Dios, y Dios se hará conocer a través de ustedes. Dios democratiza su presencia a toda la nación. Ya la presencia de Dios no iba a ser solamente en un único ungido que iba a ser un intermediario entre Dios y la nación, iba a ser palpable a toda la nación. Esa es una promesa que Dios le hace a Israel. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de que los vecinos vean a Israel y digan: el Dios de Israel es diferente. ¿Cómo vive Israel? No lo vamos a leer hoy, pero en Deuteronomio Dios literalmente le dice a Israel: tú vas a vivir así, para que cuando la gente escuche de ti diga: ¿quién es ese Dios que Israel tiene? ¿Quién es esa nación de Israel que vive diferente a nosotros? ¿A quién le pertenecen que son diferentes a todos los demás? La comisión de ser santos que Dios le da a Israel era para que Israel sea diferente a los demás y dé a conocer a un Dios único, un Dios verdadero, un Dios vivo. ¿Cómo le va a Israel en su misión? Después vamos a hablar de eso, pero te hago un spoiler: fallan rotundamente. Israel entra a Canaán. Unos cuantos años después Josué se muere. Israel dice: nos vamos a parecer un poco a los vecinos, vamos a empezar a vivir un poco como viven los demás. Gracias Dios por el favor, gracias por sacarnos de Egipto, gracias por estar con nosotros, gracias por alimentarnos en el desierto, gracias por construirnos una casa, un territorio. Me gusta más el vecino. Pero de eso vamos a volver. Antes de entrar a ese detalle, quisiera hacerte una pregunta, porque tú me vas a decir: pero esa es la comisión a Israel. Qué bien, ya está bien que Israel viva así, pero nosotros somos la iglesia, pastor. La comisión que Dios le da a Israel se la transfiere palabra por palabra a la iglesia. ¿No me crees? Primera de Pedro 2:9. Y te la conoces de memoria, y te aseguro que si eres cristiano hace más de 2 años, alguna vez lo has leído. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a dejar un rato este versículo en sus pantallas, porque quiero que hagamos la equivalencia entre la comisión de Israel, el propósito de Israel, y la comisión y el propósito a la iglesia. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes. ¿Y qué le dice Pedro a la iglesia? Ustedes son real sacerdocio. Dios le dice a Israel: ustedes serán para mí una nación santa. ¿Y qué dice aquí? Nosotros somos una nación santa. Y Dios le dice a Israel: a pesar de que todo el mundo me pertenece, yo los he escogido a ustedes para mí. Y aquí Pedro nos dice: pueblo que pertenece a Dios. Palabra por palabra, la comisión que Dios le da a Israel, hoy se la ha dado a la iglesia, a ti y a mí. La expectativa que Dios desarrolló para Israel es la expectativa que hoy tiene para su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le dice a Israel: te voy a poner en este territorio para que tú vivas diferente, y en base a esa diferencia la gente diga: ¿quién es ese Dios de Israel? ¿Y quiénes son estos israelitas que viven en justicia, que viven en verdad, que viven en libertad, que son diferentes? ¿Quién es su Dios que es diferente a los demás? Y se acerquen a Dios. Es la comisión que Dios tiene hoy día para la iglesia, para ti y para mí. La iglesia tiene el llamado de vivir de otra manera,
de tal forma que la gente diga: ¿quiénes son estos locos? ¿A qué se dedican? ¿Por qué viven así? La comisión que Dios le da a Israel, hoy nos la dio a nosotros. Hasta ahí suena lindo. Nos gusta que nos den propósito, ¿no ve? Los que tenemos hoy en el salón, a mis equipos, le voy a preguntar al Gus: ¿te gusta que Dios te dé propósito, no ve? ¿Te gusta saber para qué estoy aquí? La pregunta eterna de la humanidad: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me ha creado Dios? Bueno, ahí está, ya sabes para qué estás aquí. Estás para ser una nación santa, un sacerdote de Dios, alguien que presenta a Dios a los demás. Y cuando la gente quiere saber acerca de Dios, te puede ver a ti y decir: ¿quién es ese Dios? Y ahí entra esta palabrita tan terrible, esta palabrita que le da comezón al ser humano del siglo XXI, esta palabrita que parece de película de terror. Si hoy haríamos una película de terror, yo creo que el título más terrorífico sería Sean Santos. Podemos llamarle cualquier cosa una película de terror, pero si te dicen sé santo, no, eso es muy difícil, eso es muy duro, eso está bien para los monjes en el Tíbet. Pero Dios nos dice: los he llamado para ser una nación santa. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Ser real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para presentar al mundo la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Siendo santos. Un mandamiento olvidado por la iglesia. Un mandamiento que Dios lo reitera en la Biblia vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Es uno, si es que no es el mandamiento más reiterado, es uno de los más reiterados en toda la Biblia. ¿Sabes qué? Dios le da la comisión a Israel. ¿Te acuerdas de la comisión a Israel? Ustedes serán para mí una nación santa, un pueblo de sacerdotes que yo he rescatado para mí mismo. Inmediatamente después de eso, Dios les dice cómo vivir ese propósito, cómo vivir el propósito que Dios les había dado. La respuesta era obedeciendo el mandamiento olvidado y frecuentemente reiterado en la Biblia: sean santos. ¿Cómo vivimos ese propósito? Siendo santos. Y Dios agarra un libro, un compendio, y se lo dicta a Israel. Se llama la Ley de Moisés. La Ley de Moisés en el Antiguo Testamento no era una cadena, no era algo para oprimir al pueblo y tenerlo bajo yugo. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, como hemos hablado en toda la prédica de la anterior semana, eran las llaves del grillete. Era lo que liberaba al pueblo para hacer la voluntad de Dios. La ley de Moisés, el pueblo la amaba. Amaba la ley de Dios porque era el manual de cómo vivir el propósito. Era la manera de cómo vivir la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer algunos versículos bíblicos en los que Dios reitera este mandamiento. Levítico 19:1. El Señor le ordenó a Moisés, versículo 2, que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Seguimos. Levítico 20, 7 y 8. Conságrense a mí y sean santos, porque yo, el Señor su Dios. Bueno, el versículo dice soy santo, algo ha pasado ahí. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Ya van dos en la ley del Levítico: sean santos porque yo soy santo, obedézcanme, yo soy quien los santifica. Tenemos un versículo más, Levítico 20, 26. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. ¿Te das cuenta de la reiteración? ¿Te das cuenta de la reiteración? Sean santos porque yo soy santo. Yo soy santo, los santifico. ¿Quieren ser mi nación? Sean santos. Sean santos, ¿por qué? Porque yo los he separado para mí mismo con un objetivo: que sean santos. ¿Cómo cumplo mi propósito de vida delante de Dios? Siendo
santo. ¿Y qué quiere decir ser santo? Les vamos a dar un minuto a los que nos están viendo en las redes para que lo piensen. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Quién da más? La respuesta es sencilla. Ser santo significa vivir una vida consagrada a Dios. Así de sencillo. Ser santo es una vida consagrada a Dios. El problema es esto. Cuando yo te digo viví una vida consagrada a Dios, en virtud de la caída de Génesis de la que hemos visto en el video al principio, para ti ser consagrado a Dios puede significar algo muy distinto que para mí, algo muy distinto que para tu vecino. Tenemos que recordar entonces lo siguiente. ¿Quién define qué es consagración? ¿Quién define qué es santidad? No soy yo, es Dios. La definición de consagración y de santidad no depende de mi concepto de consagración y santidad, depende del concepto divino de consagración y santidad. ¿Y qué les dice Dios a los israelitas en uno de los pasajes que hemos leído? Levítico 20, versículo 8: obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. ¿Qué es santidad para Dios? ¿Qué es consagración para Dios? Obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a quién? Obediencia a los mandamientos de Dios. Obediencia a lo que Él ha dicho. En otras palabras, volveremos a nuestro ejemplo de la familia. Tengo mi hijito chiquito. Mi hijito chiquito no entiende todo, pero yo le digo a mi hijo, cada noche antes de ir a cenar, tú debes guardar tus juguetes en su lugar. ¿Sabes qué es santidad? Santidad es que mi hijo agarre sus juguetes y los guarde y diga: papá, ya guardé mis juguetes. Te hice caso. No entiendo al 100% por qué a veces. Sé que lo voy a entender, pero no lo hago por mí, lo hago por ti. Lo hago porque confío en ti, papá, porque confío que me amas, confío en que sabes más que yo, confío en que tienes mi bienestar en tu corazón. Y en ese amor y esa confianza yo te obedezco a ti. ¿Y por qué tengo ese amor y esa confianza a ti, papá? Porque he visto en la vida cómo eres conmigo. Porque he visto, papá, que todos los días me levanto y estás a mi lado, que todas las noches me acuestas en la cama. He visto que no me falta alimento porque siempre me das. He visto que cuando me ensucio me limpias, que cuando me caigo me levantas, que cuando me duele me llevas al médico. Yo sé, papá, que cuento contigo. Y como sé que cuento contigo, yo te obedezco y te creo, aún en aquello que no termino de entender. Esa es la relación a la que Dios nos llama. Confiamos en Dios porque vemos quién es Él. Vemos la calidad de Padre que Él es. Eso es lo que Dios le llamó a Israel en el Antiguo Testamento cuando le dijo: fíjate, Dios primero sacó a Israel de Egipto y luego le dio la ley. Y le dio la ley en base a la experiencia que Dios tenía con Israel. Dios no le dijo a Israel: confía en mí porque yo soy el tirano universal que tiene un látigo y si no me haces caso. Eso era Egipto. Esos eran los dioses de Egipto. El Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, dijo: yo te amo, yo te he libertado, yo soy tu proveedor, y en base a eso tú te debes a mí en santidad, te debes a mí en obediencia, te debes a mí en confianza y en fe. Y ese mismo llamado nos es transferido a nosotros en virtud de ¿qué? De la obra de Cristo en la cruz. En virtud de aquel que se entregó, Dios mismo se hizo hombre esta vez. No nos sacó de Egipto, nos sacó de la muerte misma, del precio del pecado que nos asediaba. Y Él mismo dijo: ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a ir a la cruz por ti. Yo estoy dispuesto a darlo todo por ti. Pero a cambio de eso tú te debes a mí. Te debes en santidad.
te debes en obediencia. Y eso es fe. La fe bíblica no es un concepto abstracto de que yo creo en Diosito que es bueno y que me ama y que me voy a ir al cielo todo bonito, aleluya. Eso es parte de, pero la fe bíblica es una fe de obediencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tener una relación con Dios entonces? Cuando hablamos de tener una relación con Dios, el soberano del universo, quien define los términos de esa relación es Él, no somos nosotros. Voy a dejarlo en pantalla y quiero que lo vuelvas a leer, por favor, con calma. Si tú quieres tener una relación íntima y real con Dios, quiero que recuerdes esto. El que define los términos de la relación es Dios. Te lo voy a poner de otra manera. Nosotros no podemos ir a Dios y decirle: Dios, tú te acomodas a mí y yo voy a tener una relación contigo en base a lo que a mí me da la gana. Y esto lo entendemos en las relaciones humanas de maneras muy sencillas, ¿no ve? Cuando tú vas a ir a un trabajo, ¿qué es lo primero que preguntas en el trabajo cuando te van a contratar? Parece obvio y redundante la pregunta, pero lo que dices es: ¿cuál es el trabajo? ¿En qué consiste? ¿Para qué me están contratando? Rara vez tú vas y vas a decir: contrátenme y aquí he traído yo mi lista de labores y esto es lo que yo voy a hacer y páguenme por hacer lo que yo quiero hacer. Tú dices: me van a pagar por hacer aquello para lo que me están contratando. Cuando un jovenzuelo como el Mauricio, pintudo, erguido, soltero, bien puesto, futuro fisioterapeuta, quiere ir donde una chica a conquistarla, no le dice: bienvenida al reino de Mauricio, ahora te vas a acomodar a mí en todo lo que yo te diga. ¿Qué le dice? La conoce, le pregunta cómo eres y se desarrolla la relación en base a quién es esa persona. Nuestra relación con Dios es similar, pero va un paso más allá, porque no se olviden que nosotros nos debemos a Él. Él no se debe a nosotros. Y Él pone los términos de la relación. Él ha dispuesto los términos de la relación. Y Él te ha dicho: ¿sabes qué? Yo quiero que entres a una relación conmigo, a una relación de amor, en la que yo soy tu papá y tú eres mi hijo, en la que yo te liberto, yo te proveo, yo te protejo, yo te doy paz, propósito, libertad. Pero para eso tú te debes a mí en obediencia, te debes a mí en santidad, me debes creer a mí al punto de entender que yo sé más que tú y que mi voluntad es mejor que la tuya. Y todo eso entonces me dirás: pero pastor, qué lindas palabras, pero todo eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo se aplica eso a mí? Si todo eso Dios le dijo a Israel. Seguiremos con Pedrito, ya vamos a acabar. ¿Se acuerdan que primera de Pedro transfiere el llamado de Israel a nosotros palabra por palabra? Veamos el mismo pasaje, cómo continúa. Primera de Pedro 1:13 en adelante. Por eso, dispónganse para actuar con diligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Sean ustedes santos, igual que Dios llamó a Israel para ser santo, Dios los llamó a ustedes para que sean santos. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad todas las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora
que han sido purificados, que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Bueno, les voy a dar una ayudita. ¿En qué se parece Pedro? ¿En qué se parece el llamado que Dios le hace a Israel en Egipto y el llamado que nos hace a nosotros por medio de la epístola de Pedro? Así como Dios rescató a Israel de Egipto, ahora nosotros somos rescatados de nuestra vieja vida. Correlación número 1. Dios sacó a Israel de la opresión de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y Pedro nos dice: ustedes, la iglesia, a ti y a mí, por medio de Jesucristo, Dios nos rescató de nuestra vieja vida, de estar presos por el pecado, y nos trajo a nosotros de vuelta para una nueva vida. Vamos a ir dejando las diapositivas en la pantalla. Segundo, cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, Dios les dice que celebren la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Iba a entrar el ángel de la muerte esa noche a matar a todos los primogénitos, la última, la 10ª plaga, y Dios les dice: sacrifiquen un cordero, y cada familia sacrifica un cordero y pinten el dintel de su casa con la sangre del cordero, y cuando el ángel de la muerte vea la sangre del cordero, va a pasar por encima de ustedes y no va a entrar la muerte a su hogar. ¿Qué nos dice Pedro? Nos dice: así como en la Pascua, el día de la salida de Egipto, un cordero fue sacrificado por la libertad de Israel, ahora Cristo fue entregado por nuestro rescate. Tercero, al salir de Egipto, si tú lees la historia, los egipcios dieron a los israelitas oro, joyas, plata, cosas para que se vayan. Porque el Dios de Israel había hecho tantos estragos en Egipto, porque los egipcios no querían liberar a su pueblo, que al final los egipcios dijeron: váyanse y llévense lo que quieran, pero váyanse de aquí. ¿Y qué nos dice Pedro a nosotros? El precio de nuestra libertad fue la vida misma del Hijo de Dios. Ese es el regalo que nos fue dado. Si a los israelitas se les dio oro y plata y cosas preciosas, a nosotros se nos ha dado la vida misma de Jesucristo. Y así como la misión de Israel fue santificarse y representar a Dios en medio de las naciones paganas de Canaán, ahora nuestra misión es santificarnos y representar a Dios en medio de un mundo que se ha olvidado de Él. Date cuenta un rato. Hazme ese favor. Agarra un rato y haz un examen de conciencia. Haremos juntos un examen de conciencia bien sencillo. Y con eso vamos a terminar. ¿Qué concepto tenemos de salvación, de fe, de relación con Dios y de propósito? En palabras más sencillas, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Por qué Dios se dio el trabajo de morir en la cruz por mí, de salvarme? Lógico, lo más fundamental de todo es porque me ama. Esa es la respuesta absoluta, es porque me ama, porque Él no quiere verme perdido, no quiere verme una eternidad de separación de Él. Pero el amor de Dios no se queda ahí. Dios no es un papá que agarró a un niño y dijo: ya te traje al mundo, te amo, ahora te voy a dejar en un centro para que el centro se ocupe de ti y nos vemos al final de la historia. Dios nos rescató para irrumpir en una relación profunda y personal con nosotros, en una relación de amor, en una relación de entrega. Pero esa relación está enmarcada en la identidad misma de Dios y en la identidad misma que Él nos ha transferido a nosotros. En otras palabras, cuando Dios me llama a una relación consigo mismo, no me ha llamado a esa relación para que yo haga un dibujo libre y haga de Dios un ídolo muerto. Me ha llamado a esa relación para que yo lo conozca a Él y sea un testimonio de Él al resto del mundo. Y esa relación está enmarcada en el concepto de santidad.
Y santidad significa obediencia y confianza, consagración. La perfecta santidad es el resultado del perfecto amor, de un amor que se da por completo. Y te lo pongo así: ¿amas a Dios? ¿Realmente amas a Dios? ¿Amo a Dios? El amar a Dios es una entrega absoluta a Dios. ¿Me ama Dios? Sí. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque Él se dio por completo. Él se dio en la cruz por mí. Él ya me lo demostró. Mi entrega es absoluta. Ahora me toca a mí corresponder a esa entrega y decirle: Dios, yo te amo. Y mi entrega hacia ti es absoluta. Y con este pensamiento concluimos. El perfecto amor que emana de Dios que nos amó, que responde a ese amor con entrega absoluta a Dios en una vida agradable a Él. El perfecto amor que busca el bien del prójimo, sea quien sea, amigo o enemigo, que busca su bien al apoyarlo en lo bueno y corregirlo en lo malo. El perfecto amor no es un amor que hace lo que le da la gana. El perfecto amor es un amor que se entrega. El amor de Dios es el amor que me dice: no vas a hacer lo que te da la gana, vas a hacer mi voluntad. Mi amor a Dios es el amor que le dice a Dios: gracias, Señor, yo no voy a hacer lo que me da la gana, voy a hacer tu voluntad. Y de ese amor entre Dios y yo emana mi amor al prójimo. Mi amor al prójimo que le dice: te amo, y porque te amo no te voy a dejar hacer lo malo, voy a estar contigo para que juntos caminemos a hacer lo bueno. Así que, hermano, el día de hoy quiero recordarte esto. El mandamiento de ser santos no es un mandamiento del Antiguo Testamento, no es un mandamiento de hace años, no es un mandamiento de un Dios antiguo que se olvidó. Es central al concepto bíblico de mi relación con Dios. Ser santo quiere decir ser obediente a Dios, conocerlo a Él, dejar que Él defina la relación y en base a esa definición yo caminar y llevar adelante mi vida. Ese es el desafío de Dios para la iglesia, a una iglesia que es santa, que vive como Dios quiere y que da testimonio de Dios al resto de la humanidad, mostrando quién es Dios y cómo vive el pueblo de Dios en este mundo, sabiendo que Él es un Padre amoroso, un Padre que nos cuida y un Padre que está dispuesto a darlo absolutamente todo por nosotros. Que Dios les bendiga. Hola, soy Diego Valdés del directorio de la Iglesia Génesis. Te agradezco por haber visto este video. Si te ha gustado nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Génesis Cochabamba. Haz clic en el botoncito de la campanita, te suscribes y te salen las notificaciones de todo el contenido que vamos a ir subiendo. Bendiciones, gracias.